comentaba entonces que hace unos momentos tuvieron la oportunidad de ver el video en relación a lo que es la declaratoria de alerta de género que tenemos en el estado a partir del 25 de junio del 2021. Yo se los voy a dejar aquí en la presentación para tener precisamente un contexto en relación a lo que es esta implementación y el significado de la implementación de la alerta de género. Antes de empezar a hablar precisamente de lo que son los protocolos de atención, creo que es importante que tengamos claro un poquito lo que es el contexto histórico de la violencia contra las mujeres. Aquí quiero ser más específica porque hablar de género implica, según la Organización de las Naciones Unidas, más de 122 géneros reconocidos, pero aquí vamos a hablar específicamente de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, tenemos la definición que nos da la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se define la alerta de género, de violencia de género, como un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo. Y aquí vamos a prestar especial atención precisamente al tema de los derechos humanos. Y una vez que también podamos identificar este tipo de violencias, como no solamente actos que pueden representar una conducta delictiva que amerita medidas de atención y de protección para las víctimas, pero también medidas de sanción para quien comete este tipo de actos, sino también aquella perspectiva de derechos humanos en donde además de constituirse como víctimas de delito, las mujeres pueden constituirse como víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque las violaciones a derechos humanos generalmente la cometen personas o autoridades que están con la función principal de garantizar la protección del mismo. De ahí que podamos entender la violencia no solamente como una serie de acciones, sino como una serie de omisiones que tienen la finalidad con la intención de causar un daño. Y nos menciona también esta definición que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. ¿Cuál es el objetivo que nos marca la ley de acceso en relación precisamente a la violencia de género contra las mujeres? Garantizar la seguridad de mujeres, niñas, y ya desde una perspectiva de la infancia y la adolescencia, en donde tenemos que reconocer no solamente las edades cronológicas, sino las etapas de desarrollo como condiciones de vulnerabilidad, es ampliamos y es garantizar la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes. En ese sentido, es lo que nos marca directamente la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Muy bien. Vamos a ver también un poquito, repito, el antecedente en relación al contexto de Baja California. La alerta de género, a pesar de que fue declarada en el año 2021, ya tenía un acercamiento. Cuando hablamos de alerta de género, cuando hablamos de feminicidio, pues hablamos de una incidencia o un crecimiento sustancial en relación a los casos de mujeres asesinadas. La primera solicitud que se llevó a cabo, el primer acercamiento que tuvimos como entidad federativa, fue en el año de 2015. Y esto fue debido a la visibilización de una alta incidencia de mujeres asesinadas. Fue solicitada por la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en la administración del licenciado Francisco Vega Lamadrid. Y esta tuvo como consecuencia o como resultado 14 recomendaciones, es decir, 14 omisiones que el Estado no había estado cumpliendo y de las cuales a la fecha se cumplieron 12 y dos quedaron en proceso de cumplimientos. Dos precisamente de las acciones que quedarían para el cumplimiento posterior era uno, la creación de los centros de justicia para mujeres, que a la fecha ya es un centro que está materializado con un enfoque especial y diferenciado precisamente para la atención a mujeres víctimas de violencia. Y otro de ellos tiene que ver precisamente con una protocolos de capacitación permanente para los y las servidoras públicas, ¿verdad?
desde las medidas no solamente remediales, sino preventivas. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver aquellos casos que dieron origen a la solicitud y a la alerta de género. Repito, aunque estamos hablando de una alta incidencia de mujeres asesinadas, ¿verdad? En relación a periodos anteriores, los casos que detonaron ese primer acercamiento, esa solicitud hecha por esa red feminista, esa red iberoamericana de la ciudad de Tijuana, fueron el caso de Delia Isabel Verdugo. Posiblemente la tengamos identificada como una de las mujeres que fue asesinada por un joven y posteriormente fue desmembrada. El caso de Isabel Verdugo, pues, causó conmoción porque primeramente tuvo una solicitud de búsqueda y después fue determinada como persona desaparecida. Y aquí es muy importante empezar a establecer la correlación que había precisamente con el delito de feminicidio y con el delito de desaparición de personas, que fue precisamente como esta Comisión de Atención a Víctimas, anteriormente una dirección ejecutiva, una dirección administrativa de una Procuraduría General de Justicia del Estado empieza a tener contacto. ¿Verdad? También tuvimos el caso de Karen Ahumada, una joven que tenía un antecedente de violencia durante el noviazgo, que en su momento dentro de una disputa familiar, en una fiesta, en un ambiente de fiesta familiar, pues es violentada a la vista de padres, a la vista de familia en general, y que posteriormente llama a una plataforma para efectos de que la trasladaran a su casa, lugar en el que se trasladaron también los agresores, fue asesinada y en su momento el conductor de Uber fue responsabilizado. Se utilizó pues un modus operandi también por demás violento, primeramente también pues reportada como desaparecida. Y por último, estamos hablando de los casos específicos aquí de Mexicali. Estamos hablando del caso de la niña Lisbeth, una niña de 12 años que fue violentada sexualmente por un vecino, que en su momento también fue reportada como persona desaparecida y que, bueno, posteriormente, gracias a una investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encuentran como un punto de investigación una llamada telefónica. Esta niña fue violentada, repito, sexualmente, asesinada y enterrada en el patio trasero de su agresor, un vecino dentro de la misma colonia. En ese entonces, esa solicitud que se hace, precisamente comentábamos, daba como resultado una serie de recomendaciones en las que el Estado se compromete a revisar cuáles son las medidas y las acciones de atención y de protección para las víctimas en el Estado. Una de ellas tenía que ver precisamente con la creación de protocolos, poder atender de manera efectiva a las víctimas, eh, atender los diferentes tipos de violencias, pero también las medidas de protección. Las medidas de protección que no eran emitidas de manera oficiosa como lo manejaba pues ya las leyes especiales que teníamos, de las que además formaban parte de tutelar legislaciones internacionales en materia de derechos humanos de las que México formaba parte. En esa ocasión, en el 2015, hay un compromiso por parte del Estado y en apariencia se cumplen precisamente con todo lo que se establecieron en esas recomendaciones, a excepción de esas dos que comentábamos con antelación. Sin embargo, del 2015 al 2020, eh, lejos de ver lamentablemente que hay un decremento en las violencias y en los ámbitos de violencia, como es el ámbito feminicida, es que se vuelve a realizar esa solicitud de alerta de género. Vamos a ver a continuación un video en donde precisamente en ese tiempo, en ese año, queda declarada la alerta de género en el estado con algunos datos estadísticos.
dar la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Baja California, al encabezar la ciudad de Tijuana el mayor número de feminicidios y desapariciones de mujeres en el país, entre otros casos. Desafortunadamente, en esta entidad, el abuso sexual es el tipo penal que más carpetas de investigación reportó, alcanzando un registro en 2019 de 1,384 casos. Según estadísticas de la propia autoridad, del 2015 al 2020, solamente el 1% de las mujeres reportadas desaparecidas en Tijuana fueron localizadas sin vida. El resto se desconoce su paradero. Los reportes de mujeres extraviadas que fueron reportadas, identificadas su desaparición a través del protocolo ALBA, alcanzaron un total de 6,178. De las cuales 67 fueron ya localizadas sin vida y falta localizar al resto. Esta declaratoria, que fue entregada por el subsecretario de Nación Alejandro Encinas a las autoridades de Baja California, establece que para salir del deben implementar 35 series de medidas distribuidas en materia de prevención, de justicia y de reparación de daño. Esperemos sea un instrumento eficaz para enfrentar uno de los problemas más lacerantes de nuestra sociedad, que es la violencia con niñas y las mujeres en este estado y en nuestro país. Entonces estimamos que de cumplirse las 65 medidas propuestas en el programa, sin lugar a dudas, se va a abatir este cáncer que está lacerando mujeres y a las niñas en California. Esperemos que sean inmediatos, ya que se inician conjuntos institucionales que tienen que tener resultados inmediatos. La declaratoria de alerta de género era una petición que venían haciendo insistentemente desde el 2015 a diversos organismos de la sociedad civil y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, petición que finalmente fue escuchada. En Tijuana, Alberto Beléndez para RCN, Unirradio informa. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos un poquito también el contexto precisamente ya del 2021, en donde ya escuchamos más o menos el porcentaje de casos de mujeres asesinadas, muchas de ellas tipificadas como feminicidio o como pues muerte violenta de mujeres. Y en ese sentido, el antecedente que tenemos ya actualmente, esa segunda solicitud que se hizo y fue emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIN, que es la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres. Y tal como ya comentamos, fue el 25 de junio de 2021, ya en la administración de Jaime Bonilla Valdés, fue solicitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Y para eso, pues efectivamente el Estado, tal como se mencionó en el video, debe dar cumplimiento a 39 recomendaciones. Por ahí comentaron 35, pero bueno, el informe de alerta de violencia de género nos establece 39 recomendaciones de prevención, seguridad, justicia y reparación para atender la violencia contra las mujeres en el Estado. Y en ese sentido, dos de los casos que precisamente dieron también em, que dieron pie u origen a la alerta de género ya establecida fueron dos casos en particular. El caso de Ariela, que es una joven de aproximadamente 19 años que fue asesinada por un hombre de 70 años y que dio origen a lo que hoy conocemos como la ley de Ariela, ¿verdad? Y que también precisamente recae en aquellas recomendaciones del 2015 en la necesidad de capacitar al personal, más que nada porque estos dos casos en específico, el caso de Ariela, el caso de Lucero Rubí, como los casos que ya tuvimos en el 2015, em, tenían como antecedente principal, el hecho de que hubo violaciones a derechos humanos, es decir, hubo omisiones muy claras y muy palpables en relación a, una disculpa, comentábamos que estos dos casos en particular se habían observado
que había habido omisiones significativas por parte de las autoridades, desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal, aquellas instituciones que estaban también encargadas de investigar y también de emitir la protección necesaria para evitar precisamente una escala en la violencia que llegara a un feminicidio. Y hay que tener claro dos cosas, que por ejemplo México pertenece a lo que son dos sistemas de derechos humanos, de los que no solamente firma, sino ratifica, que son el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y de el sistema interamericano de derechos humanos. Y en ese sentido, tenemos aparte dos leyes importantes, que es la ley son dos leyes internacionales o dos tratados internacionales, que es la Convención de Belén do Pará y la Convención de la CEDAW, que obliga a los estados participantes a implementar una serie de acciones encaminadas precisamente a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género. ¿Qué es lo que se puede observar con en estos dos casos? ¿Ok? La alerta de género lo que permite es la visibilización de la violencia de género, en este caso la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, en estos casos, porque son de extrema violencia. Sin embargo, sí es bien importante tener en cuenta que el feminicidio de mujeres solamente representa la antesala a una serie de violencias de las que las mujeres han sido objeto históricamente, pero que han sido normalizadas y han sido naturalizadas. Como antecedente jurídico, ya tenemos o hemos mencionado que pues tenemos estas dos instancias de las que México forma parte. Reconocer a las víctimas como un objeto de derechos a partir de esto, que permita garantizar medidas de atención y de protección, de verdad ha resultado todo un reto. No lo hemos logrado alcanzar. Por ejemplo, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Derechos Humanos y Abuso de Poder es un documento que México firmó y ratificó en 1985, en donde se comprometía a manejar dentro de sus marcos normativos las definiciones de víctimas. También está las que les mencioné, que es la Convención de Belén do Pará y la Convención de la CEDAW. La Convención de Belén do Pará, que fue celebrada en 1989 y fue adoptada en México en 1994. Y la Convención de la CEDAW, que es la Convención sobre todas las formas de eliminación contra las mujeres, fue celebrada en 1979 y fue adoptada en 1981. Antes, precisamente, de de la Declaración sobre los Principios Fundamentales y también en el contexto de la firma de estas dos convenciones, México no tenía un artículo o una definición específica de las víctimas. Y eso hablamos desde una manera genérica. La figura de la víctima, de esa víctima genérica, no con el enfoque especializado y diferenciado. Precisamente hablábamos del tema de que no había un reconocimiento de la figura de la víctima. En el caso particular de las mujeres, que estamos hablando de violencias de estructura, en donde social y culturalmente ha sido visto como un fenómeno normal. Entonces, no se visibilizaba, no se veía a las mujeres como víctimas en este caso de diversas violencias. Es hasta 1993 que se eleva a rango constitucional la figura de la víctima ya con derechos y garantías. Y hay un párrafo específico que nos llama la atención, en donde dice: en todo proceso penal, la víctima y el ofendido por algún delito tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño, a coadyuvar con el Ministerio Público y a recibir atención médica de urgencia, así como las demás que señale la ley. Pero bueno, la Constitución era el primer marco jurídico que nos hablaba precisamente en relación
a las víctimas, y en ese sentido los daños que reconocía la Constitución y también posteriormente nuestros códigos penales eran daños de naturaleza física, ¿sí? O también daños materiales. Teníamos el paradigma de concepto de lesión. En el caso de las mujeres, había una condición de prejuicio en donde hablábamos que las lesiones o la atención médica que se requería o los daños que sufría iban a ser única y exclusivamente cuando dejaran una lesión visible. Ni siquiera se podía contemplar dentro de los procesos de investigación lesiones físicas que no fueran visibles como tal. No se contemplaba en ese tiempo ningún otro tipo de daño, por ejemplo, como el daño psicológico que sabemos actualmente que es un daño que puede llegar a provocar mayores afectaciones en quienes la viven, llegando incluso hasta actos de atentado contra la propia vida y está muy correlacionado con suicidio en mujeres. Eh, es hasta el 2008 en donde por primera vez se reconoce estas violencias y estas necesidades de atención. Dice, recibir desde la Comisión del Delito asesoría jurídica, atención médica y psicológica de urgencia. Repito, fue en el 2018 y los derechos de las víctimas ya quedan establecidos en el artículo 20, apartado 6, fracción tercera. Sin embargo, estamos hablando de 1993 y si recordamos un poquito en relación de en qué años fue que se solicitaba precisamente la visibilización de las víctimas y los diferentes tipos de daños, estamos hablando desde el 85, hablamos desde los años 70, finales de los 80. Eh, pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia se publicó por primera vez en el año 2007. Esta Ley General de Acceso es una publicación, es una ley especial que tutela precisamente los derechos consagrados en esos dos grandes tratados internacionales y en donde entonces empezamos a identificar, empiezan a operativizarse los diferentes tipos de violencias que viven las mujeres y los amplía. Y entonces aquí en la Ley General de Acceso se establece como en lugar de violencia física y psicológica únicamente, en el caso de las mujeres es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial y también se agregó de forma reciente la violencia a través de interpósita persona, también conocida como violencia vicaria. En el Estado, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sí la tenemos definida como violencia vicaria, aunque tiene una connotación de violencia de género. En cuanto a los tipos de violencias que vemos aquí definidos, también es muy importante que tomemos en cuenta que es muy amplio el espectro de las violencias. Hablamos, por ejemplo, del paradigma de lesión, en donde la violencia física contra las mujeres había sido considerada únicamente aquellas que causaban lesión, que causaban a lo mejor un daño visible, pero que incluso nuestros códigos penales antes de que incluso esta conducta delictiva llegara a ser de tipo oficiosa, que se perseguía únicamente a petición de las partes, cuando encontrábamos, por ejemplo, que eran de menos de 15 días en sanar, no tenían una importancia significativa para poder judicializar, o en aquel tiempo se llamaba consignar, y poder dar seguimiento para una, un acceso a la justicia de las mujeres. Si eran de menos de 15 días en sanar, prácticamente eran desestimadas, ¿verdad? Ahorita ya sabemos que las violencias físicas que también están establecidas directamente ahí en estas dos leyes especiales, la Ley General de Acceso o la Ley de Acceso para el Estado de Baja California, nos amplía en relación a qué es la violencia física y no solamente es aquella que deja lesión visible, sino todo aquel acto de violencia o de sometimiento en donde vaya implícita la fuerza física y en una
relación asimétrica entre un hombre y una mujer quede establecida como tal. Por eso también dentro de los procesos de investigación podemos ver las tipificaciones como violencia, si se da en el contexto familiar, por ejemplo, violencia familiar y lesiones. En cuanto a la violencia psicológica, que también hemos tenido la idea que se trata de aquellas violencias verbalizadas en donde pues van encaminadas a causar un daño de forma directa y que tenemos a lo mejor reconocidas como cuando decimos alguna palabra soez, como a lo mejor pendeja, no sirves para nada, la típica palabra, eres una zorra, eres puta. Ustedes disculpen la terminología, pero bueno, son al final de cuentas las descripciones que vemos siempre que tenemos la oportunidad de revisar estos casos. La violencia psicológica va más allá. Tiene que ver con una descalificación, una minimización en relación a las características de las mujeres. Hablamos, por ejemplo, desde el hecho de no poder emitir una opinión. Mejor no opines, mejor haz esto o haz otra cosa. Hemos visto también durante muchos años que aspectos como los celos, que han sido vistos como formas de expresión del amor, en realidad no son otra forma, sino formas de control contra las mujeres, ¿verdad? Y digo, tenemos también históricamente estas ideas de que si no me celas es porque no me quieres, eh, o es como de repente el reclamo que podemos tener. Otras formas, por ejemplo, de violencia psicológica ahora en nuestra era de redes sociales, a lo mejor tiene que ver con el hecho de las formas de control, de supervisión como tal, el hecho de saber tu contraseña, tu clave, la revisión del teléfono, entre otras, ¿no? Entonces, son violencias muy sutiles que a veces no logramos identificar y que el componente no necesariamente es agresivo, generalmente como lo podemos identificar. Las violencias de tipo sexual, pues también a lo mejor sabemos que todos aquellos actos que llegan a ser coercitivos, como los abusos sexuales, como por ejemplo eh, las violaciones, los hostigamientos sexuales, que también hasta hace poco no entraban dentro de conductas conocidas como graves, incluso entraban también dentro de nuestros marcos jurídicos como delitos de querella. El mismo abuso sexual cuando se comete contra personas mayores, que son esos tocamientos en zonas erógenas, en personas que no son niñas, niños y adolescentes, son consideradas, por ejemplo, como de querella. Y es importante manejar que todas aquellas conductas que son actos de violencia, pues tienen un componente de asimetría, de control y poder. Entonces, la violencia sexual también tiene que ver repito, ejercicios que han sido naturalizados dentro de la pareja. A lo mejor el hecho de que te obliguen o que te intenten persuadir de forma constante para tener relaciones sexuales, que podemos decir que son consensuadas, sin embargo, ante la presión que se puede ejercer porque ya no me va a querer, porque va a terminar una relación, puede considerarse formas de violencia sexual. Incluso dentro de las mismas parejas que ya están consolidadas y que están constituidas como matrimonios, pueden darse pues algunos tipos de conductas o comportamientos como tocamientos en público, de nalgas, de pecho, formas de expresión que no están permitidas pues por parte de las mujeres. La violencia económica, que no solamente es el hecho de aportar económicamente dentro de una relación, la violencia económica también tiene que ver con los procesos de manipulación que llegan a existir para efectos de no permitir que las mujeres administremos pues el dinero dentro de la relación, ¿verdad? Porque hay una sensación, un sentimiento de que no tenemos esa capacidad para poder llevar a cabo un proceso administrativo. Y la violencia patrimonial, que también tiene que ver no solamente con el hecho de despojarme de un bien patrimonial, que es muy común en las parejas, por ejemplo, cuando la casa puede estar a nombre, en este caso, de una pareja y decir, vete porque esta es mi casa, porque yo la estoy pagando, y más tal vez cuando las mujeres sean las que se dedican a labores propias del hogar,
cuando tampoco tenemos reconocido en muchos casos que las labores del hogar pues son formas de trabajo que son no remuneradas, pero que definitivamente cobran un papel fundamental porque es quien permite precisamente que haya un desarrollo tanto de los hijos como de la pareja, ¿verdad? A nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional. Y bueno, la violencia, en este caso que se ha agregado, que es la que conocemos como violencia vicaria, que es aquella pues que se ejerce. Vamos a manejarlo en este sentido porque está considerado como una violencia de género, aunque no necesariamente es cuando hablamos que se lleva a cabo un daño hacia las mujeres, pero utilizando en este caso a un tercero que generalmente pues llegan a ser los hijos, ¿verdad? Poner en contra de las madres de familia pues para efectos de causar un daño. Y estas violencias, esta identificación de las violencias, pues se han venido ampliando también conforme vamos teniendo un desarrollo de tipo social, de tipo tecnológico. Ya la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues reconoce otros tipos de violencia de las que ya conocemos actualmente, como la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial. Conocemos otras como las violencias obstétricas, que son las que se dan dentro de los hospitales, ¿verdad? Cuando las mujeres se encuentran en un proceso de gestación. La violencia digital, que es la que vemos en medios, en medios digitales y que también aquí dio pie, por ejemplo, a el delito al delito eh, se me fue el nombre del delito como tal, es un delito en donde es contra la integridad, intimidad y la imagen. Y tiene que ver con el hecho de que en un ambiente, por ejemplo, de confianza, una pareja pueda compartir, no sé, desde videos, por ejemplo, de intimidad, y una vez que se concluye con esta relación o se pretende concluir con esta relación, pues hay una amenaza y un cumplimiento incluso de la exposición de esos videos o mensajes, ¿verdad? Entonces, esta tipo de violencia también ya se tiene tipificada, delitos contra la intimidad y la imagen. Hay que recordar que anteriormente este tipo de delitos, cuando se utilizaban medios digitales, estaba considerado únicamente como pornografía infantil en los casos en los que se involucraban niños, niñas y adolescentes, pero cuando la persona era mayor de edad, precisamente por ese componente que no reconocíamos, que era estas persuasiones, estas formas de control y poder no eran considerados como delitos. Se decía, bueno, pues es que las mujeres son las que consienten, entre comillas, que consienten con este tipo de actos, sin embargo, no consienten la reproducción de su misma intimidad. La violencia mediática, que bueno, es la que vemos que en la que se descalifica, se puede llegar a descalificar a una mujer a través de medios, pues de diferentes medios, puede ser impresos, puede ser también a través de redes sociales, adjudicándole características, por ejemplo, en relación a la reputación o no que puede llegar a tener. También se da dentro de los ámbitos políticos para descalificar la capacidad que tienen las mujeres. Y ya a partir del 2023 está establecido en el Código Penal de Baja California la violencia vicaria. Esta violencia que comentábamos mm, se daña, en este caso a las mujeres, generalmente a las madres o a las cuidadoras, a través del daño de los hijos para generar pues una opinión desfavorable. Y también había que reconocer que estas violencias, generalmente llamamos violencia contra las mujeres, pero tenemos que empezar a ampliar los vocabularios para poder identificar que las mujeres no solamente sufren violencia, sufren diferentes tipos de violencia y que estos se desarrollan en diferentes también tipos de ámbitos. Los ámbitos que nos reconoce tanto la Ley General de Acceso como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos define que estos ámbitos en donde se ejercen esas violencias son en el ámbito familiar, en el ámbito laboral,
en el ámbito docente, en el ámbito político. Ya comentábamos también que dentro de estas se dan diferentes tipos de violencia, como la violencia mediática o incluso digital. eh, la violencia institucional, que aquí hablamos o tenemos reconocida una terminología que tiene que ver con los procesos de revictimización y la revictimización que se da por parte de personal que compone las instituciones o servidoras y servidores públicos. La violencia comunitaria, es decir, la que se da dentro de la comunidad en general. Y pues los casos extremos de violencia, que es la violencia feminicida, ¿verdad? Que es es el asesinato, es la máxima expresión de las violencias contra las mujeres, que es el asesinato de las mujeres por razón de género. Y en ese sentido, y una vez que tenemos reconocido precisamente que las mujeres han sufrido históricamente y de manera estructurada, eh, violencias que ya están siendo cada vez más reconocidas, menos normalizadas y también menos naturalizadas, es que dentro, por ejemplo, y ya reconocidas como víctimas dentro de algunas leyes importantes como la Ley General de Víctimas, nos obliga a trabajar con enfoques especializados y diferenciados. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas dice, reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad y entonces nos da algunas condiciones de interseccionalidad, ¿sí? Es decir, son grupos vulnerables, pero por ciertas condiciones tienden a reforzar esas condiciones de vulnerabilidad, que son la edad, el género, la preferencia, la orientación sexual, la etnia, alguna condición de discapacidad y otros. En consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y al grado de vulnerabilidad de las víctimas, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando ya de ese enfoque especializado y diferenciado. Es decir, cuando hablábamos precisamente que no había un reconocimiento de la figura de la víctima y que cuando hubo por primera vez no había, había un abordaje generalizado, es decir, tenemos una visión genérica de lo que era la víctima, había que reconocer que una víctima, por ejemplo, de violencia familiar, no presenta las mismas características y las formas de atención o protección que a lo mejor requiere una víctima de violencia sexual en cualquiera de los tipos penales en donde esté eh, tipificado o etiquetado, que no es lo mismo una víctima de feminicidio que una víctima de desaparición forzada, no es lo mismo una víctima de feminicidio, una víctima de violencia sexual que una víctima de trata, que no es lo mismo, es el mismo abordaje que puede tener una víctima de alguna violencia familiar que una víctima por ejemplo, de hostigamiento sexual. Y entonces había que establecer los diferentes procesos psicológicos, jurídicos y sociales para poder atender la violencia, en este caso, contra cada una de las víctimas, entre ellas las violencias contra las mujeres. Y en ese sentido, también tenemos normatividades como la norma oficial mexicana, que es una norma en materia de seguridad, perdón, de salud, que es la NOM 046, y en las que hemos tenido que reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública, no es un problema únicamente individual, es decir, no solamente causa un daño a quien la vive de manera directa, sino que tiene un impacto entre lo que vienen siendo los sistemas primarios como son la familia, pero también tiene un impacto de tipo social, que estas violencias tienen consecuencias que no solamente son físicas, sino que también llegan a ser psicológicas y que, repito, también tienen un impacto de tipo social y comunitario. Tenemos que reconocer, también tuvimos o hemos tenido que reconocer que existe una relación asimétrica de control y poder. ¿Qué significa esto? Comentábamos, por ejemplo, que antes del 2016 el delito de violencia, por ejemplo, familiar, era un delito que se seguía de querer, es decir, a petición de la parte. Incluso había procesos de solución de algo que no se consideraba un delito como tal, sino podía considerarse como un conflicto, que eran los procesos de conciliación.
en donde la mujer en presencia de su pareja, que era el que ejercía la violencia, podía y tenía la facultad de otorgar un perdón. ¿Por qué? Porque no había un reconocimiento de que ante la presencia de un agresor, la sola presencia ya representaba un acto de intimidación. Es por eso que en la actualidad los procesos de mediación, para que se puedan llevar a cabo, tiene que haber igualdad de circunstancias. Y en todos los casos de violencia, en todos, sin excepción, no puede haber una relación de igualdad de condiciones. De ahí que a partir del 2016, ¿verdad? El delito de violencia contra las mujeres, cualquiera de ellos, se convierte en un delito de oficio. Y en este sentido es el Estado quien está obligado precisamente a implementar medidas de atención y de protección, aun cuando las mismas mujeres no reconocieran esas violencias que viven y en su gran mayoría, hasta la fecha, en el entendido de esos procesos psicológicos, deseen otorgar perdón. Tenemos que reconocer que existe ese proceso, precisamente que comentábamos ahorita, que tiene que ver con ese ciclo de violencia en el que las mujeres pasan por diferentes etapas y que precisamente por la violencia histórica que se ha vivido, por la naturalización social y cultural que tenemos, minimizamos, le quitamos la gravedad y en eso a las mujeres les lleva la vida, ¿verdad? También la espiral de la violencia, también son nuevos nombres o conceptos que se le dan precisamente a estos eh, fenómenos psicológicos por los que atraviesan, que va en la espiral de la violencia. Generalmente se cumple la premisa que la violencia nunca es estática, la violencia siempre va en escalada y va de menor a mayor. También tenemos que reconocer que las mujeres pasan por otro fenómeno psicológico que se llama indefensión aprendida y que este estado psicológico es la falta de capacidad que siente una mujer que ha vivido de manera sistemática diferentes tipos de violencia para modificar la situación a la que se enfrenta. Y siempre se va a caracterizar por sentimientos de impotencia, en donde hay bloqueos para poder actuar a favor, donde hay una aparente actitud pasiva o de sometimiento y que se manifiestan a través de ansiedad, baja autoestima o depresión, que generalmente les impide tomar decisiones de protección, de autoprotección personal. Y bueno, aquí en la gráfica estamos viendo precisamente lo que es el ciclo, aquí le llama el círculo de la violencia, pero está reconocido como ciclo de la violencia y la espiral de la violencia, en donde se nos manejan las diferentes etapas, que es la fase de agresión, después viene una fase de arrepentimiento de luna de miel, nuevamente vuelve a darse situaciones de tensión y nuevamente una explosión de la violencia. Y es un círculo infinito que pocas mujeres llegan a romper. Ok, y en este sentido, en cuanto precisamente ese reconocimiento de poder abordar este tipo de problemáticas, este tipo de violencias contra las mujeres, en la Ley General de Víctimas nos establece que desde que nosotros tenemos conocimiento de un hecho como estos, se debe solicitar y recibir ayuda de asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva. Y menciona algo muy importante, por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante con independencia del lugar en donde se encuentra, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar en ningún caso a ninguna nueva afectación. Aquí esta parte es muy importante porque, bueno, yo siempre comento que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y cuando bueno, comento precisamente este tipo de dichos que tenemos, eh, es bien importante considerar que tenemos en nuestras manos la vida de personas, la vida de seres humanos, la vida de mujeres que han sido una y otra vez lastimadas y que si nosotros no tenemos la preparación suficiente para poder atenderlas, entonces estamos realizando una doble victimización de de esas mujeres y que la pérdida de confianza que pueden tener hacia su agresor o a lo mejor hacia las primeras redes de apoyo se generalizan al grado de perder entonces la confianza de
una sociedad en general. De ahí el compromiso de que nosotros como servidores públicos contemos con la preparación suficiente para poder atender a través de procesos y procedimientos que ya han sido aplicados y que han dado resultados eh, en la atención y también en las medidas de protección. También la misma ley del Estado pues, nos obliga a cumplir y a brindar esas atenciones con esas mismas características. Y bueno, en este sentido, adoptamos un modelo de atención integral. Existe un modelo de atención integral que posiblemente en otras capacitaciones han estado ya ustedes revisando. Y este tipo de atención es una atención victimológica, es decir, no solamente es una atención psicológica, una atención jurídica, una atención social, una atención médica, es una atención victimológica. ¿Qué significa esta atención victimológica? Pues menciona la definición que es una serie de acciones que se relacionan entre sí, que se desarrollan secuencialmente de manera integral y tienen la finalidad de contener efectos de la victimización a través de un acompañamiento efectivo a la víctima, desde que nosotros tenemos conocimiento de los casos hasta que ella lo requiera. La finalidad de la atención victimológica o el objetivo final es brindar un ambiente de seguridad, confianza y de protección. Y aquí es muy importante que tomemos en cuenta que cuando las mujeres, nuestras usuarias, llegan con una serie de necesidades que tenemos, repito, primeramente que identificar para poder brindar la atención que en este caso se necesita. Atenciones que no solamente tiene que ver con eh, un daño de tipo físico, una atención de tipo psicológica, necesidades de tipo social, como el hecho de que no tengo a dónde vivir o me tengo a dónde ir, pero no quiero estar ahí porque él tiene conocimiento de que yo me encuentro y entonces constantemente va, me molesta o bien sabe dónde trabajo. eh, U otras hay necesidades específicas que tenemos que aprender a valorar para efectos de ir disminuyendo precisamente los impactos que éstas tienen. Y no solamente son las medidas de atención, sino también las medidas de protección. Nosotros podemos intentar atender y disminuir los efectos, si, por ejemplo, psicológicos. Sin embargo, ¿cómo puedo yo lograr un estado de restablecimiento emocional a través de síntomas de ansiedad? Cuando salgo de aquí, tengo al agresor, en este caso, esperándome o constantemente me está llamando a mi celular, amenazándome a mí, mi integridad física, mi vida, o con quitarme a mis hijos. ¿Sí? Tienen que ir de la mano las medidas de atención y las medidas de protección. En este caso, existen instituciones a las que cuando nosotros, desde el ámbito de nuestras competencias, tengamos conocimiento y no sepamos a lo mejor cuál es la ruta específica que hay que seguir, existen algunas áreas como la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, que aunque atienden delito diverso, el grueso de la población que se atiende es mujeres, niños y adolescentes, y en los delitos de violencia familiar, delitos de tipo sexual. Actualmente también hemos ampliado en temas que tienen que ver precisamente con violencias contra las mujeres, como los delitos de trata. Colaboramos con comisiones interinstitucionales de trata, pero también atendemos casos de desaparición de personas y feminicidios, que son los temas que actualmente se han venido disparando. El Centro de Justicia para Mujeres, este centro que ya está operando, primeramente en Tijuana, ahorita ya durante lo que es este año, ya se cuenta con un centro de justicia para mujeres que trabaja específicamente ese tipo de casos y que también a su vez maneja albergues temporales o de tránsito para aquellas mujeres que presenten situaciones de riesgo o que por la percepción que hay de riesgo deseen salir de su casa y tener mayor protección. Y Mujer, ahora conocida como Secretaría de las Mujeres, que también trabajan este tipo de atenciones y trabajamos
pues de manera colaborativa o interinstitucional para efectos de poder ir satisfaciendo las necesidades. Y pues también CABIM, que es un centro de atención de violencia familiar, es el único especializado que tenemos en el estado y opera en Mexicali, tiene un centro de operación también en Tijuana y de forma reciente en la ciudad de Ensenada. Entonces son instituciones a las que en un momento dado podemos recurrir. En el caso particular de esa atención que se le brinda, por ejemplo, a las mujeres, cuando llegan a esas instituciones, esos modelos, pues garantizan la atención de primer contacto con la víctima. En esa primera entrevista que se realiza a través de trabajo social, se contemplan tres aspectos fundamentales que tienen que ver precisamente con la identificación de necesidades especiales que ponen en riesgo a las víctimas. ¿Ok? Tiene que ver también con la evaluación de situaciones de riesgo. En este caso, saber si se han emitido órdenes de protección para salvaguardar la integridad física, psicológica y la vida de las mujeres. Y pues la tercera obviamente tiene que ver con el seguimiento efectivo una vez que se identifica para el acompañamiento, es decir, llevar de la mano aquellas instituciones, aquellas organizaciones que nos garanticen la satisfacción de esas necesidades específicas. Entonces, estas son de las primeras funciones que tiene el área de trabajo social. Para precisamente poder garantizar el que realmente las mujeres tengan satisfechas aquellas necesidades. Hay convenios, acuerdos de colaboración con otras instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de gestionar algunos apoyos y servicios especializados que en este caso la víctima requiere, tanto de primero como de segundo orden. Aquí es muy importante, por ejemplo, mencionar que las instituciones como las que acabo de mencionar, que son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que es el Centro de Justicia para Mujeres, la Secretaría de las Mujeres y CABIN, cuentan con modelos similares. Que cuentan con área de trabajo social, con el área psicológica y con áreas jurídicas, pero por ejemplo nosotros no contamos con servicios médicos, con servicios a lo mejor educativos o con algunos servicios de bienestar social. En este sentido, lo que hacemos precisamente en cuanto a este punto es que tenemos acuerdos de colaboración. Por ejemplo, cuando detectamos que hay mujeres que llegan en primeras entrevistas o en aquellas atenciones de primer contacto, lastimadas físicamente, porque tenemos que partir, así como en la pirámide de Maslow, de lo más básico hasta aquellas de autorrealización, tenemos que garantizar primeramente las condiciones que permitan que las mujeres se encuentren íntegras físicamente y que con esto, precisamente a través de primeros auxilios médicos o psicológicos, evitemos que haya pues secuelas más graves hacia adelante. Entonces, para esto, por ejemplo, lo que hacemos de forma inmediata es brindar asistencia a través de preguntar si cuentan con algún servicio de tipo médico, puede ser un ISSSTECALI, un ISSSTE o un IMSS, y cuando no es así, pues se les lleva para su revisión eh, en Hospital General, en las clínicas de ICE Salud y en Hospital General, y también en los casos que involucran niñas y adolescentes, por ejemplo, con el Hospital Materno Infantil. También cuando tenemos este conocimiento de algunos delitos de tipo sexual en las que se requiere pues manejar los kits de emergencia, los kits de profilaxis, se lleva precisamente a estas instituciones de salud dependiendo de la edad o de la edad cronológica o la etapa de desarrollo para efectos de que se les entregue, se les haga efectivo ese derecho. También en el caso de la gestión de algunos apoyos y servicios especializados, repito, como los educativos, hay ocasiones en que las mujeres tienen, o en la mayoría de los casos, las mujeres tienen la necesidad de salir de sus hogares, buscar otros espacios cuando no es lo ideal, pero en la mayoría de los casos buscamos ubicaciones propias para que se incorporen a escuelas que estén próximas al lugar donde viven. Hay que recordar que hay mucha
En muchos casos también hay dependencia económica, que es uno de los factores que no, en su momento no les permite romper también con este ciclo de violencia y pues a través de programas que llega a tener DIF o Bienestar Social, pues buscamos esos apoyos como despensas o en el caso de las mujeres, las tarjetas violetas. Hay una infinidad de programas a las que podemos recurrir, techo fuerte, pagos de luz, de agua a las que se puede recurrir para efectos de ir haciendo más llevadera la decisión que toman cuando se decide romper con estos ciclos de violencia o cuando por lo menos hay un intento, un acercamiento con la ruptura de estos ciclos de violencia, ¿verdad? También se llevan a cabo las referenciaciones externas a otras instituciones públicas, como en este caso siempre hay un ofrecimiento de los albergues. En el caso de las mujeres, pues acabimos, a Sejum, repito, pues, en el entendido de que cada una maneja temporalidades. En el caso de Sejum comentábamos que son casas de tránsito y que no deben exceder un tiempo determinado, aunque llegan a ampliarse, ¿verdad? Y en este caso ya hay una colaboración, un acuerdo con ellos para que 24/7, en cuanto tengamos conocimiento de un caso, se les pueda brindar esta protección. Programas de bienestar social, gestión de atención médica a instituciones públicas, como las que ya comentamos, registro civil, porque precisamente en esas violencias patrimoniales, cuando una mujer sale, no se viene sin sus documentos o bien sus parejas las condicionan para efectos de que no tengan esa documentación o no se las entregan, tanto de ella como de las víctimas indirectas que pueden llegar a ser, en este caso, los hijos, ¿verdad? Entonces empieza con una serie de trámites para poder hacer gestiones para actas de nacimiento y identificaciones oficiales como la del INE, que puedan generarles también haya condiciones de realización personal más adelante, ¿no? Bueno, ya comentamos, dije estatal y también cuando trabajamos con o que identificamos algunas condiciones de trastornos asociados a la victimización, como las depresiones, los trastornos generalizados de ansiedad, como el estrés postraumático, el estrés agudo, entre otros, podemos trabajar con el IPVC tanto en las atenciones, los primeros auxilios psicológicos o esos brotes de tipo psiquiátrico, o bien ya posteriormente trabajar las secuelas que de ahí se desprenden. Entonces, este primer contacto o acercamiento que se tiene con trabajo social para nosotros es sumamente importante. Con independencia de que tengamos una ruta, también es muy importante comentar que no necesariamente se sigue la ruta siempre de trabajo social, psicología y jurídico. Puede ser que una víctima nos llegue en una condición de crisis, que es lo que generalmente llega a pasar. Entonces nosotros trabajamos primeramente algunos aspectos de contención para efectos de poder garantizar una estabilidad psicológica, emocional, que le permita funcionalidad para entonces empezar a trabajar con necesidades de segundo orden y con pues, sistemas de protección que no pongan en riesgo su integridad física y su vida. La atención psicológica que nosotros brindamos y ya con esos enfoques especializados y diferenciados, es una de ellas, son las asistencias que nosotros como área psicológica realizamos en las tomas de declaraciones infantiles, donde nosotros ya participamos directamente dentro de los procesos de investigación que llevan a cabo las procuradurías o en algunos casos, pues las direcciones de niños, niños y adolescentes en riesgo delictivo, porque en algunos casos que nos llegan, pues son niños que no son, penalmente, puedan tener o considerados, ¿no? Como entes, delictivos, que son de los 12 años hacia abajo. Entonces, la participación que nosotros tenemos son esas asistencias, que no es solamente ir, sentarnos, sino que nos movemos a través de los modelos especializados en las tomas de declaraciones infantiles que emite pues, el gobierno federal a través de lo que es la ODI, que es la Oficina de los Derechos de la Infancia.
Entonces, aquí es importante que empecemos a tomar en cuenta que para efectos de poder llevar a cabo las prácticas tenemos pues que empaparnos y especializarnos y certificarnos en las atenciones durante las asistencias a los niños con todo lo que nos marca el mismo protocolo. También brindamos asistencia a mujeres que por la condición de vulnerabilidad psicológica solicitan el acompañamiento en las diferentes participaciones del procedimiento de investigación, pero también ya una vez que sus carpetas son judicializadas. Aquí ha sido un reto constante porque a pesar de que el delito de violencias contra las mujeres llegan a ser delitos oficiosos por el solo hecho de ser personas que se consideran adultas. A veces tanto el Ministerio Público como los jueces no permiten o no permitían, aunque todavía tenemos casos, la participación de las asistencias, incluso los mismos protocolos de niños, niños y adolescentes en donde no se permite por temas de revictimización que un agresor esté frente a la víctima por esas condiciones que comentamos de vulnerabilidad y de relaciones asimétricas de control y poder. En las mujeres pasa lo contrario, a pesar, repito, de que ya tenemos una norma oficial mexicana que nos habla de todas las características que implica el síndrome de la mujer maltratada, que el ciclo de la violencia, la espiral de la violencia, donde precisamente nos habla de esa faltas de condiciones de igualdad y que con independencia de que sean personas pues consideradas como en una etapa de desarrollo de la adultez, pues hay un proceso de sometimiento que les genera miedo, incertidumbre, culpa eh, y bueno, pues temor. Y sin embargo, vamos accediendo cada vez más a que haya esta asistencia en esos procesos e incluso los acompañamientos que nosotros estemos ya de manera directa cuando ellos estén llevando a cabo pues el desahogo de alguna diligencia que va encaminada precisamente al acceso a la justicia, a la búsqueda de la justicia. Dentro de las atenciones que nosotros manejamos, pues obviamente es la atención psicológica, que es la intervención en crisis, donde trabajamos modelos breves que permitan cierta funcionalidad para efectos de que puedan ir avanzando pues en sus procesos de atención, de investigación y de protección. Estas atenciones pueden ser individuales, en donde se trabaja, repito, con modelos de atención de intervención en crisis, que son modelos de 8 a 12 sesiones, pero que eso no significa que si estamos viendo que las mujeres siguen presentando secuelas, que sin duda las siguen presentando, se hagan referenciaciones para efectos de que continúen con esos procesos en los que se tiene que ir trabajando y se logre el que ellas puedan por fin tomar decisiones encaminadas a salir de las violencias por las que viven y a no repetir patrones. Estas no son otra cosa sino medidas que dan garantías de no repetición. Y pues también trabajamos de manera grupal, es que se ha observado que son técnicas muy efectivas a través de pues, enfoques que llegan a ser cognitivos conductuales, es decir, un conocimiento en relación a lo que implica un proceso psicoeducativo, de lo que implican las violencias, cómo las viven y empiezan a generar cambios, ¿verdad? Entre estas formas de trabajo que tenemos, hemos desarrollado temas como identificando la violencia, comunicación asertiva, reconstrucción de mi autoestima y la toma de decisiones. Sin embargo, cada una de las instituciones, repito, hermanas, en este caso SECUM, Secretaría de las Mujeres, CABIN, manejan sus propios temas y de igual manera llegamos a compartir este tipo de actividades, pues para efectos de que se tenga un proyecto, un plan más integral en cuanto a la información y a las actividades de resiliencia de las mujeres. También realizamos valoraciones de situación de riesgo para la gestión de las solicitudes de las órdenes de protección. Aquí es muy importante que aunque de manera inicial trabajo social tiene la obligación de preguntar si ya presentó denuncia, si dentro de la denuncia hay órdenes de protección que fueran emitidas, también hay que valorar
que esas órdenes de protección sean idóneas. Por ejemplo, las que generalmente emiten son la de rondines y la de prohibición de actos de intimidación. La cuestión es que en el tema de rondines prácticamente a veces es imposible por la cantidad de mujeres que denuncian delitos relacionados con violencias y pues también la infraestructura que llega a tener la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y cuando no hay un seguimiento efectivo en estos casos, hay ocasiones en las que no se valora que posiblemente, aunque da un domicilio, los rondines no se van a llevar a cabo en el domicilio porque las mujeres ya no están ahí. Generalmente se llevan a cabo en otro domicilio, en el de la familia, el de algún compañero, ¿verdad? Para efectos de que puedan, repito, para que puedan ser eficientes como tal. El provisión de actos de intimidación de alguna manera pues ha garantizado que haya una notificación directa hacia el agresor en donde se le indica que hay una denuncia determinada, que no puede tener un acercamiento a las víctimas y de lo contrario pues puede incurrir en responsabilidades que lo pueden llegar a privar incluso de su libertad. Llegan a ser muy funcionales, sin embargo, no todos los perfiles criminológicos de los agresores pues siguen estas reglas, pero de alguna manera garantizan. El hecho de emitir las órdenes de protección y dar seguimiento a las órdenes de protección nos garantiza que ante el incumplimiento puedan solicitarse aquellas que son más efectivas, como pues en este caso la privación de la libertad de los agresores, que en este caso dejan, ya no son oficiosas como se intentó en un tiempo, pero que sí llegan a ser órdenes de protección que pueden ser justificadas. Y una de las justificaciones tiene que ver con el hecho de que aunque se han emitido otras órdenes de protección, otras medidas de protección, estas están siendo incumplidas, hay un desacato a la autoridad y entonces se pueden implementar. Y para eso es importante cuando nosotros tenemos esas atenciones estar preguntando en cada sesión, con independencia de que sea una atención de tipo social, de tipo psicológica, no meramente jurídica, estar preguntando si ha habido un cumplimiento de estas medidas de protección que impone una autoridad y si no es así, entonces nosotros hacer lo propio, dando los acompañamientos, ¿verdad?, ante la autoridad correspondiente para que entonces podamos pugnar por una orden de protección que sea más efectiva. Y para eso también nosotros elaboramos informes, algo que llamamos informe victimal, que es a petición, en este caso del asesor jurídico, cuando encontramos posiblemente alguna negativa o alguna dilatación por parte de las autoridades para emitir una orden de protección idónea. En ese sentido, lo que nosotros es informamos en relación a el hecho específico que la coloca en riesgo, no solamente una situación real, sino una percepción real que debe tomarse en cuenta por el antecedente histórico que tienen las mujeres, ¿verdad? Y manejar el impacto que tiene precisamente en ellas, en qué está afectando, motivo por el cual debe solicitarse una medida que les dé una sensación de mayor protección. Entonces, en ese sentido es que nosotros como área de psicología trabajamos, pero también para efectos de poder garantizar el llegar a este tipo de casos que son aquellos que llegan a ser mediáticos. Tenemos una ruta en la que vamos y tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp en donde estamos compartiendo las notas que se están publicando en relación a si se encontró el cuerpo de una mujer o sabemos del asesinato de una mujer o incluso de la desaparición de mujeres, porque sabemos, como comentamos al principio, que hay una correlación casi siempre de una desaparición de mujeres a un asesinato, un posterior asesinato de mujeres, sin tipificar si es un homicidio o es ya propiamente un feminicidio, pero sí es una muerte violenta de mujeres, ¿verdad? Y como comentábamos aquí mismo en la presentación de manera inicial, para nosotros el año 2015, que cuando se lleva a cabo esa primera solicitud de alerta de género, pues marcó un precedente importante en relación a esa visibilización. Primeramente, desaparición de personas en el tema de género mujeres, que posteriormente se encontraban los cuerpos, en un contexto, pues, delictivo, ¿no? Un asesinato. Y también manejamos dentro de los protocolos, nos manejan todos los protocolos sin excepción, eh, el término
de acompañamiento. Y el acompañamiento no es otra cosa sino ir de la mano, en este caso, con nuestras usuarias, mujeres, con nuestras víctimas, mujeres, durante las diferentes etapas del procedimiento, en este caso para nosotros penal, donde las víctimas lo soliciten. Puede ser que en el ámbito de las competencias de muchos de los servidores públicos aquí no tengan esa connotación de investigación. Sin embargo, ya tenemos que trabajar todas las instituciones de manera preventiva. El acompañamiento no es otra cosa, sino en este caso garantizar a las mujeres que las atenciones a las que están siendo referenciadas, pues realmente cumplan con la satisfacción de esa necesidad que solicita. Anteriormente se utilizaba la palabra canalización o referenciación. La referenciación lleva el componente de acompañamiento porque lo que hacemos era, bueno, mire, puede ir allí al CA, puede ir a SEJUM y ahí la van a atender, pero no dábamos la información que se necesitaba ni establecíamos enlaces para efectos de garantizar que efectivamente esas mujeres, una vez que nosotros dábamos, no sé, un formato de canalización o una referencia verbal, eh, llegaran precisamente y se le diera seguimiento a la petición o a las solicitudes de las necesidades que éstas tienen. Hay que recordar que en el fenómeno de la violencia familiar, perdón, la violencia contra las mujeres han tenido tan normalizadas, tan naturalizadas que de verdad pedir ayuda a través de hablar o a través de una denuncia les cuesta mucho trabajo. Tenemos estereotipos en las que las mujeres estamos encasillados, en que somos las buenas de una relación. Desde los enfoques de maternidad, en donde sentimos culpa cuando vamos y denunciamos porque pensamos que lo que les pasa a nuestras parejas o a nuestros agresores es culpa de nosotros. Y a veces las mismas redes de apoyo como las familias nos hacen sentir de esa manera. Tenemos que dejar de lado el prejuicio y tener empatía por las mujeres, garantizando de esa manera los acompañamientos. A nosotros siempre que nos llega una mujer que no ha presentado denuncia, hablamos de las bondades que tiene la denuncia, quitamos un poquito el hecho de que pues va a haber a lo mejor algún tipo de prisión, que es a lo que ellas le tienen miedo, paradójicamente, porque lo único que quieren es que dejen de pasar las cosas que ellas sienten agresivas hacia sí mismas. Repito, hay un sentimiento de culpa, incluso de vergüenza al momento de presentar una denuncia. Y los factores educativos también juegan un papel importante. Las mujeres a veces entre mayor formación educativa tienen, contrario a lo que pudiera pensarse, que identifican de manera más fácil la violencia en la que vive, pues, repito, es un problema de estructura social y cultural más que educativo. Y a veces el hecho de que yo sea psicóloga, que sea abogada, que sea ingeniera, que sea médico, causa más vergüenza, porque cómo es posible que alguien como yo, con ese carácter o con esas características, esté permitiendo violencia dentro de mi ámbito familiar, laboral, etcétera, los que ya hemos comentado. Entonces, sí es importante garantizar que las referencias, que una vez que llegan con nosotros las víctimas, las referencias que nosotros hagamos lleguen a donde tengan que llegar. La violencia contra las mujeres son violencias que se manejan de oficio dentro de los ámbitos de investigación y de judicialización, lo que significa que todos los funcionarios dentro del ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de hacer de conocimiento a las autoridades de un hecho delictivo. Hay que recordar, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando llega una mujer a un hospital general o a un IMSS, por ejemplo, con lesiones, o cuando llega un niño, niña o un adolescente. ¿Qué es lo que generalmente eh, hace un profesional de la salud, un médico? Pues obviamente tiene que dar vista a una autoridad, ¿verdad? Porque repito, estamos regidos por una norma administrativa 046, que es una norma de salud en la que todos los que atendemos a este tipo de usuarios, pues estamos obligados y comprometidos a, 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 a hacer de conocimiento a la autoridad competente para que se lleve a cabo un proceso de investigación y se garanticen actos de no repetición.
Y la preparación a juicio, nosotros preparamos en este caso a las mujeres previo, porque hay un proceso de, repito, las mujeres puede ser que estén ya llevando a cabo en apariencia su vida normal, pero al momento en el que, al momento en que hay una notificación que avanza su proceso, pues obviamente vuelve a vivirse. Hablamos, por ejemplo, de los trastornos asociados a la victimización, en donde hay el estrés postraumático, donde vuelve a haber una vivencia como si ésta se estuviera repitiendo o sintiendo de la misma forma. Entonces hay que tener un proceso preparatorio en cuanto tengamos conocimiento para efectos de disminuir. Y me voy a ir un poquito más rápido porque se me está yendo el tiempo. En este caso también las asesorías jurídicas tienen como parte de los protocolos, pues el acompañamiento e informar cuál es la lectura de derechos, quitar un poquito la incertidumbre que tienen las mujeres en relación a saber qué es lo que va a pasar con su caso o en qué etapa se encuentran o cuánto tiempo va a tardar. Tenemos que buscar también palabras que se ajusten al contexto de las mujeres, el nivel, perdón, educativo que pueda llegar a tener, si es persona de campo, si es persona de ciudad, y explicar, así como decimos coloquialmente con manzanitas, de tal forma que ellos puedan entender. Es muy importante que ellas bajen ese nivel de ansiedad, que es lo que generalmente las mantiene eh, pues en un estado psicológico inadecuado. En este caso, por parte de esta comisión ejecutiva, se cuenta con asesores jurídicos que son los que están dando periódicamente los avances en su carpeta de investigación, pero también tenemos abogados que son los que fungen como defensores, como defensores públicos. Este, en el caso de los agresores, aquí hay asesores jurídicos públicos, ¿verdad? Que también dan la atención gratuita y los representan en los procesos de judicialización. Ellos también a través de las áreas jurídicas, una vez que identificamos que hay situaciones de riesgo, pues ellos tienen que promover que se dicten por parte del Ministerio Público las órdenes y o medidas de protección, y también están obligados a dar un seguimiento si esas órdenes o medidas son efectivas y están garantizando la seguridad de las mujeres. También hay representación ante las impugnaciones cuando algunos de los temas o asuntos dice el Ministerio Público no hay elementos suficientes, el asesor jurídico tiene que revisar cuáles son las omisiones que por parte de una autoridad se puedan estar llevando a cabo para efectos de garantizar, repito, la integridad física, psicológica, y la vida de las mujeres. Entonces, hay un derecho, los asesores jurídicos hacen efectivo el derecho de inconformarse ante una resolución emitida por una autoridad ministerial, ¿verdad? Y bueno, varias que establece el Código Penal de Procedimientos Penales en relación a las actuaciones que ya son más específicas. Para poder trabajar desde un enfoque especializado y diferenciado, nosotros, repito, hay condiciones de interseccionalidad y tenemos que observar para efectos de lograr buenas prácticas. Uno de ellos, ya lo comentamos, es la NOM 046, que es una norma oficial mexicana, en la que nos habla tanto de los procesos de violencia familiar, pero también de los procesos de violencia sexual. Tenemos los que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ejemplo el protocolo para juzgar con perspectiva de género, más que nada, repito, por esta violencia de estructura que lamentablemente permite que incluso nosotros como funcionarios actuemos con prejuicio más que con un sentido de empatía. Tardo más en levantar una denuncia que ella, que en lo que ella llega a otorgar el perdón o a querer otorgar el perdón. O trabajé tanto en mi carpeta de investigación y ahorita ya vienen tomados de la mano. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, repito, en relación a los procesos psicológicos por los que pasan las mujeres. Por ejemplo, en los casos que involucran niñas y adolescentes, tenemos que apegarnos a los protocolos para juzgar con perspectiva de la infancia y la adolescencia. Y también tenemos mujeres, por ejemplo, en condición de movilidad, migrantes, mujeres con discapacidad, y también pues uno de los mayores condiciones de interseccionalidad, que son mujeres, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas. Y en ese sentido sí tenemos que ser muy puntuales en la observación de esos protocolos para poder atender sin tener una violación de los derechos que como personas, como mujeres, como niñas, tienen, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de los protocolos.
que podemos consultar dentro de la Suprema Corte de Justicia para efectos de las actuaciones que vayamos teniendo con mujeres en las diferentes condiciones interseccionales que manejamos. Y bueno, pues con esto concluyo mi participación.